56 ya, ¿verdad? Falta poco para la tercera edad. Cuando llegue esa fecha vamos a pedir que ya en Villa Gracia les den descuento a toda la membresía de Isares. A su vecino dígale feliz cumpleaños, porque nosotros somos la iglesia. Quiero decirles, más allá de los clichés, que estoy muy contento, muy bendecido por tener el honor, la bendición de estar con ustedes hoy, celebrando una fecha tan importante, tan trascendente en la vida de esta amada iglesia y de todas sus dependencias ministeriales. Me gozo y celebro. Esta ha sido una iglesia muy amada por este servidor. Ustedes han sido una iglesia muy generosa conmigo. Me regalaron la que ahora es mi esposa. No sabían, ¿verdad? Algunos. Y aquí salió mi esposa, Ana Geraldina Rendón. Así que ya está en La Paz sirviendo conmigo hace 35 años. Y me siento muy contento. Así que quiero también aprovechar para felicitar a esta iglesia por toda la trayectoria. Son 56 años de estar alumbrando donde Dios les tiene, llevando la luz, haciendo función de sal y generando esperanza. Estamos muy agradecidos con Dios por eso. Y también no sabía de la proyección, bueno, sabía del pastor Ciro allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Paraguay, en otros lugares, ¿verdad? Tienen proyección misionera, que es tremenda bendición. Así que sin duda alguna Dios les ha ayudado y les está bendiciendo, y obviamente siempre lo mejor está en camino, ¿verdad? Amén. Podemos decir amén a eso. Hay un tema obviamente que ustedes ya conocen, creo que está en pantalla, ¿no? Pero es la sal, la luz y la esperanza. Ese es el tema que nos corresponde compartir en esta tarde. Así que vamos entonces a estar hablando sobre este tema, cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios, cómo los que somos participantes en el reino de Dios, somos llamados a hacer sal, hacer luz y esperanza. Y en esta tarde vamos a tratar de redefinir esa misión que el Señor nos encomendó. Cómo cada uno de ustedes, yo también por supuesto, necesitamos revisar algunos conceptos de la palabra, algunos mandamientos de la palabra, algunas definiciones de la palabra que nos competen a nosotros como pueblo de Dios. Porque de tanto en tanto lo pasamos por alto, con el tiempo se diluyen esas ideas, en medio de tanta ocupación, tanta lucha, tanta batalla, en medio pues de todo lo que nosotros enfrentamos como seres humanos y como iglesia en particular, nos distanciamos de estas ideas bíblicas. Y hoy necesitamos entonces regular, enfocar y ver qué nos dice Dios con respecto a nuestro compromiso de ser sal, luz y esperanza. Hay un pasaje que obviamente es desde donde se desprende el tema. Está en Mateo 5, 13, 14. Que voy a pedirles a ustedes, el encargado de media nos puede ayudar. Sí, aquí están. Versos 13 al 14. Dice el Señor hablando a una multitud en particular, después lo vamos a abordar despacio. Les dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Luego dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que aquí está la definición que el Señor, a través de esta comparación o símil, le dice a esta multitud
y le define la misión que ellos han de desempeñar como seguidores de Él. Déjenme compartirle ahora en las notas de este mensaje, para llevar el hilo, ¿verdad?, del tema. Déjenme compartirle a propósito la siguiente diapositiva, donde encontramos como iglesia vivimos, ahí en esa parte, por favor. A ver si lo tenemos ahí. ¿No lo tenemos? No, ok. Entonces, como iglesia vivimos una tensión constante, y esto lo experimentamos en todas las iglesias, todos los ministerios, todos los pastores, todos los equipos de líderes y toda la membresía en general. Experimentamos una tensión permanente entre el crecimiento numérico y la fragilidad espiritual. Queremos crecer, y es totalmente normal, es bíblico, es una aspiración correcta y sobre lo cual tenemos que trabajar como iglesia. Pero también sentimos la tensión que hay entre el crecimiento y la fragilidad espiritual de la iglesia. De ahí pues que tenemos casos de iglesias tremendamente crecidas, muy desarrolladas, no solamente en Honduras, pero también a nivel de Latinoamérica, muchas iglesias que están creciendo numéricamente. Pero todavía sigue siendo una lucha la fragilidad espiritual. Es decir, que lo numérico no está correspondiendo al vigor, a la fortaleza espiritual de la membresía. Y ese es un tema que está ahí. Otro aspecto donde luchamos como iglesia es que hay una fe vibrante, es decir, podemos decir que hay niveles de entusiasmo, especialmente en el área de la alabanza, de la adoración y de las actividades en general. Y yo quiero salvar este momento acá, que hemos disfrutado tanto de esta música tan hermosa. Muchas gracias. Le decía yo a René Ochoa ahí, que bien constituido está este ministerio. Y adelante con esos proyectos de seguir haciendo música. Una gran bendición. Por favor, démosles un aplauso a ellos. Una gran bendición. Claro que sí, les felicito. Qué bueno, son esfuerzos que vale la pena. Pero estamos hablando en términos generales de una iglesia que se ha destacado por el entusiasmo en muchos sentidos. Actividades, como decía, y muchas cosas que estamos haciendo, pero con un discipulado muy débil en términos generales. Está costando conectar con las personas y desarrollar un discipulado personalizado en donde podamos edificar vidas y no solamente, digamos, el ruido que podemos hacer como iglesia del Señor. También hay otro tema igual, que es parte de la tensión que sufrimos todas las iglesias en el proceso de querer hacer la obra, es que tenemos una tremenda influencia cultural en los pueblos, en las aldeas, en los caseríos, los municipios, ciudades, en todos los aspectos de la sociedad tenemos influencia cultural. Una influencia cultural evangélica, religiosa. Ustedes van a notar que en todas partes nos decimos hermanos con todas las personas, Dios le bendiga. Hay toda una cultura evangélica, ¿verdad?, que ha permeado la sociedad. Pero luchamos con la tensión de la poca transformación en la sociedad. La poca transformación que no termina de desarrollar profundidad. Es así, ustedes lo saben, como tenemos altos índices de crecimiento en la población evangélica, pero que lastimosamente los efectos en nuestra sociedad siguen dejándonos saldos en rojo en relación a la violencia, en relación a la droga, la inmoralidad, todo ese flagelo que día a día es el pan de la noticia. Entonces, por esa razón, por esa y otras razones, ¿verdad? Este no es el momento, pero
Basta esta mirada rápida para darnos cuenta que necesitamos entonces revisar otra vez la misión que Jesús nos encomendó de ser sal y luz. Tenemos que volver ahí otra vez y retomar fuerzas y enfocarnos y encontrar nuestro lugar en la definición bíblica de este concepto y de esta misión que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo podemos entonces ir cerrando la brecha tensional entre lo que hacemos y entre lo que somos? ¿Cómo podemos trabajar y seguir trabajando en el proceso de definir de manera práctica, en la mayor medida posible, nuestro compromiso de ser sal y de ser luz? Muy bien. Hay otro pasaje que le vamos a dar lectura rápidamente, que lo encontramos en Mateo 5, y aquí nos vamos a ir del 13 al 16. Así que por favor nos ayudan ahí en pantalla, porque no podemos hablar de la sal y la luz de este mundo sin dejar de hablar de el sermón de la montaña, de el sermón del monte, porque de ahí es donde se extrae lo que Jesús al final dice a sus seguidores, cuando les dice: ustedes son la sal y la luz de este mundo. Así que tenemos que medio revisar el tema del sermón del monte para ver cómo encaja pues en su contexto este mandamiento del Señor. La expresión somos sal y luz de este mundo proviene entonces del sermón del monte. Y fíjense, amados, no es un eslogan motivacional lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Es una declaración de identidad y misión para quienes le seguimos al Señor. Así que el tema de que somos sal y luz no se queda en el nivel de eslogan, se queda en el nivel de un mandato y de una misión que tenemos que realizar como iglesia. Y vamos a leer acá. Otra vez dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay otro pasaje que quiero que miremos rapidito para ir avanzando en el desarrollo. Es Mateo 4:25, por favor. Mateo 4:25. Este pasaje es uno de los preludios antes de que Jesús hablara con la multitud acerca del sermón del monte, o que Él compartiera su sermón en esa montaña. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, 10 ciudades famosas, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ese versículo, fíjense bien, mis amados, habla de cómo se va aglutinando una vez que identifican a Jesús y que se va acercando al monte con toda aquella multitud. Se va acercando a él una multitud de personas, perdonen la redundancia, donde había muchos admiradores en esa multitud de Jesús. Había muchos impresionados por el mensaje, otros impresionados por los tremendos milagros que el Señor había hecho en ese primer año de ministerio antes de subir a la montaña. Así que la gente estaba impactada, pero también dentro de esa multitud habían algunos con corazón de discípulo que ya habían visto en Jesús más que alguien que hace milagros, más que alguien que tiene una doctrina novedosa. Habían visto en él alguien más,
destellos mesiánicos en ese hombre, en ese rabino. Pero ellos, aunque eran discípulos de corazón, no lo eran de entendimiento. No conocían todavía la base doctrinal de Cristo. ¿En qué consistía esta doctrina que este hombre tenía que enseñar? Y ahí, justo en el Sermón de la Montaña, aprovecha ese momento el Señor para hablarles lo que algunos han llamado la carta magna del reino, así le llaman al Sermón del Monte, o el manifiesto del reino de los cielos, o la constitución del reino. ¿Y por qué es importante esto, mis amados? Mire lo que dice Mateo 5:1, para que podamos ir entrando al tema de la sal y la luz. 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte. Y aquí en subió al monte, en esta fase me quiero detener un momento, porque igual algunos comentaristas bíblicos dicen que aquí está emulando a Moisés, cuando después de haber sacado a Israel de Egipto y de haber disfrutado de los milagros y de las señales y de los prodigios de Jehová en el desierto, ellos todavía no conocían la ley de Jehová. Eran seguidores sin fundamento, sin entender exactamente cuál era el carácter del Dios al que estaban siguiendo. Y Jesús acá, paralelamente, está subiendo al monte, al igual que Moisés otrora en el monte Sinaí. Aquí está Jesús, también reuniendo aquella masa, aquellas multitudes, para decirle: le voy a explicar en qué consiste seguirme a mí. Y mis queridos hermanos y hermanas, es mi convicción que hoy necesitamos, las iglesias, los que servimos a Dios en el ministerio, necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, subir al monte y encontrarnos con Dios, con el Dios de la Biblia, para compartirle a la multitud, a quienes servimos con la palabra, de qué se trata seguir a Jesús. ¿Qué significa ser discípulo? Claro, yo sé que es una terminología que todos conocemos. Ser discípulo, arrepentirse, conocer a Cristo, de acuerdo. No estoy redundando de manera irresponsable. Lo que estoy diciendo es que por encima del entendimiento que podamos tener de estas palabras y sus conceptos, necesitamos revisar otra vez a la luz de la Biblia, a la luz de la revelación de la palabra de Dios escrita, y revisar si somos discípulos del Señor. Porque todos aquí sabemos cómo es la situación de la fe en el mundo actualmente. Hay distintas fe, confesiones de fe. Inclusive dentro de la familia de la fe evangélica o cristiana, tenemos también una población quizás sin el conocimiento correcto de quién es Cristo. Quizás recibieron una fe heredada, quizás nacieron en esa cultura evangélica con toda la jerga, con todo lo que aprendemos en esto de iglesia. Quizás muchos siguiendo a Jesús, como en ese momento ahí en el Sermón del Monte, porque habían comido inclusive por milagros donde el Señor hizo comida. Multiplicó los peces, el pan, para que la gente, la multitud comiera. Fueron testigos de tremendas sanidades, y obviamente todavía Jesucristo sana, así que denle un aplauso al Señor, porque por sus llagas seguimos siendo sanados. Por supuesto, claro que sí. Estamos aquí negando
esa dimensión de milagro, de gracia, de señales de la palabra de Dios. Lo que estamos diciendo es que eso no debe de ser la motivación para seguir a Jesús. Estamos hablando de multitudes que han sido bendecidas, beneficiadas por la palabra, por el evangelio, pero todavía sin entender qué es ser un discípulo de Jesús. Uno francamente se asusta, no deberíamos, pero uno se asusta de ver tantas personas con tanto conocimiento de la Biblia, con tanta trayectoria bajo un techo de una iglesia, inclusive gente vinculada con el servicio, con el ministerio, y tan lejos de la comprensión y de la práctica del discipulado, de mi relación de discípulo con Cristo. Hasta tenemos hoy día personas que han hecho un Cristo a su medida, han hecho una versión muy de su gusto del evangelio, e inclusive atentando en algunas iglesias para moldear esa iglesia a su gusto. Mis amados, necesitamos hoy revisar nuestra relación con Cristo. Escuché hace algunos años una cruzada, no fue cruzada, fue un congreso evangelístico en Ámsterdam, creo que fue el 89, si no me equivoco, donde el gran predicador de multitudes ya está con el Señor, el famoso evangelista Billy Graham. Él era el que estaba montando este congreso en Ámsterdam y giró todas las invitaciones para evangelistas de todo el mundo, pastores de todo el mundo, líderes de todo el mundo, representantes de ONGs, para eclesiásticas de todo el mundo. Era un evento multitudinario. Y escuche lo que sucedió la primera noche. El evangelista Billy Graham pasó para abrir el evento con una prédica. ¿Sabe cuál fue su mensaje? Evangelístico. Algunos pastores se miraban unos a otros como sintiéndose que les estaba tomando el pelo el doctor Billy Graham. Pero él predicó un mensaje evangelístico para gente sin Dios, para inconversos. ¿Y sabe usted cuál fue yo digo que lo mejor? 400 pastores aceptaron a Cristo esa noche. Pastores en un púlpito, predicando, enseñando, sin conocer a Jesús. ¿Conocían la Biblia? Sí. ¿Los métodos para evangelizar? Sí. ¿Las estrategias? ¿El lenguaje? Sí. Pero no eran salvos. Por lo menos digo yo, gracias a Dios que pasaron, ¿verdad? Pero eso es importante saberlo. ¿Sabe por qué? Porque no es una falta de respeto decirle a la iglesia: revisemos nuestra relación con Cristo. Revisemos nuestra relación de discípulos con el Señor. Y aquí Jesús en el monte está, ahí hay hasta fariseos, saduceos, la casta, muchos de ellos religiosa, estaban ahí. Y la gran sorpresa que se llevaron estos religiosos fue que Jesús empieza a hablar
haciendo una interpretación y un enfoque de la ley totalmente distinto a como lo enseñaban los religiosos de ese tiempo, los teólogos de ese tiempo, los entendidos en materia teológica de ese tiempo. Jesús empieza a desglosar la ley y a desnudar la manera religiosa y comercial en que esos falsos maestros hablaban de la ley sin cumplirla. Y Jesús se va al fondo y habla interpretando la ley desde el corazón. Les dijo, entre otras cosas, ustedes han leído que si alguno comete adulterio, se acuesta con la que no es su esposa. Pero yo les digo, si alguien la mira con codicia, ya adulteró con ella. Es un tema del corazón. Si alguien se enoja con su hermano, lo aborrece y no quiere nada con él, ya es un homicida, ya lo mató. Y hoy necesitamos, mis amados, otra vez la obra del Espíritu Santo y la palabra hablando a nuestros corazones. Y necesitamos rogarle a Dios que abra nuestros oídos, querida iglesia. Que por favor nos permita escucharle en medio de tanto ruido, en las redes, en la iglesia, en la manera equivocada en que estamos haciendo ministerio, en la manera errada en que estamos entendiendo el Evangelio y nuestra relación con el Dios viviente de la palabra. Necesitamos volver ahí. Y yo les voy a compartir algo con mucha honestidad. Espero que ustedes no sean chismosos. No hay problema. ¿Se los digo o no? No sé si se les nota en la cara a todos. No, fuera de broma. Voy a cumplir 55 años. Parecen 48, pero en realidad no, son 55. Pero les quiero contar algo. Tengo 43, 44 años de conocer a Jesús, por su gracia. Y tengo 35 de pastorear. Y les quiero confesar algo hoy. Estoy en un momento de mi vida espiritual, ministerial, donde el Señor me tiene desaprendiendo para volver a aprender. He tenido que venir ante el Señor. Dios mío, perdóname, lo entendía de otra manera, me confié en esto, pensé que esto era así. No estoy hablando necesariamente de pecados vulgares, no, actitudes del corazón, maneras erradas de ver a Dios, de tratar la iglesia, de servir, actitudes egoístas, carnales, promoviéndome a mí mismo en el púlpito, envidiando a otros con tremendos ministerios. Y he tenido que venir y decirle, Señor, por favor, perdóname, ayúdame a estar a tono con tu palabra, con tu llamado, con mi relación contigo, con mi discipulado contigo. No me dejes extraviarme. Tantos peligros en mi propio corazón. A veces, y esa es la trampa, creo yo, que el diablo en contubernio con nuestra carne nos ha llevado, que hemos adoptado una actitud de culpar a la gente, las circunstancias, a la iglesia, a todo mundo culpamos. Y al verdadero culpable, que es mi corazón, no le estamos poniendo atención. Personas que caminan profundamente resentidas con alguien, sin darse cuenta que decidieron por su resentimiento que el malestar de esa persona
sea su compañero de viaje por donde quiera que ande. ¿No se le ha ocurrido pensar que es el momento de perdonar, de amar, de soltar, de olvidar y darnos nuevas oportunidades en Dios? Los que hacemos ministerio, comenzar a venir a la Escritura mientras oramos y permitir al Espíritu Santo que nos ayude. Miren, si uno se descuida en estos temas, puede llegar a suceder que usted tenga un avivamiento en su iglesia y ni cuenta se dé, fíjese, como líder o pastor. Y que en vez de surgir una actitud de gratitud y discernimiento, decir, Señor, gracias, te estamos viendo aquí, empecemos a ver con celos a aquellos que Dios está levantando. Jesús no dijo, traten de ser sal o esfuércense por ser luz. No, Él dijo, ustedes son la sal y son la luz. En otras palabras, desde que usted nació por el Evangelio, por la palabra, por el Espíritu, que fue regenerado y sellado por el Espíritu Santo, usted fue constituido la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Así que si no está haciendo sal ni luz, hay algo que necesitamos arreglar. Hay cosas en las cuales necesitamos volver al Señor. Otra cosa sumamente importante en esta reflexión, queridos y amados hermanos del Señor, queridos pastores y líderes, gente preciosa del Señor, es que fíjense ustedes que cuando el Señor le dice a esta multitud, ustedes son la sal y la luz, se les está diciendo después de que termina el Sermón del Monte. Al final les dice, miren, ustedes son la sal y la luz, pero ya había empezado con las bienaventuranzas, que esa era la carta magna, la enseñanza fundamental, la constitución del nuevo reino a través de este Mesías, de este Rey que está estableciendo una comunidad de fe. ¿Sabe cómo comienza el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu. Mire, usted y yo no podemos llegar a ser sal y luz si no comenzamos por ahí. ¿Qué significa pobre en espíritu? Es que usted reconoce su bancarrota espiritual. Usted dice, Dios mío, te necesito, estoy quebrado, necesito de tu presencia. Mi pecado es tremendo, mi condición es tremenda. Yo he estado viviendo una vida que no es acorde a tu palabra, Señor. Necesito que me quebrantes para conocerte. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe que tenemos muy poca pobreza en nuestras iglesias hoy de espíritu? ¿Sabe que lo que nos caracteriza es la soberbia, la arrogancia? Yo soy. ¿No es la mansedumbre? ¿No es el quebranto de corazón? Necesitamos ser quebrantados, mis amados, por el Señor. Siempre me llama la atención aquel pasaje del Antiguo Testamento, que la estrategia que Dios le dio a Gedeón, llévate 300 personas, guerreros, y entre sus armas lleven trompetas, cántaros y antorchas. Ustedes van a vencer, quiebren primero el cántaro, levanten la tea que está por dentro y suenen la trompeta. Ahí hay toda una metáfora aplicable a este tema. Hay muchos cántaros que necesitan ser quebrados en la iglesia, porque sí hay luz, somos la luz, pero no se ve, porque necesitamos ser pobres de espíritu,
para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y ahí usted lee el resto, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores. Y es así como al final, entonces el Señor les dice, si ustedes consideran ese patrón y permiten que obre en sus vidas, entonces, y solo entonces, serán sal, serán luz. No podrán seguir siendo iguales. Algo pasará en sus vidas. Y aquí animo a los líderes, queridos líderes, preciosos hombres y mujeres de Dios. Esos pastores somos tan bendecidos por esa gente preciosa que está ahí. Llueva, truene o relampaguee, ahí están. Y si guardan sus corazones y permanecen con una actitud de servicio siempre, siendo escuderos y no flecheros, Dios los va a seguir levantando para su gloria, para que sigan siendo bendecidos, edificados, fortalecidos, y sobre todo para comprender su llamado en este tiempo y en esta hora dentro de su iglesia local. Líderes, no es tiempo de retirarse. Líderes, no es tiempo de seguir peleando puestos. Líderes amados, no es tiempo de seguir en actitudes de pleitos, de contiendas y discordias, celos o envidias. No es tiempo para eso. Es tiempo de permitir que la palabra y el Espíritu haga su obra en nosotros. ¿Podemos decir amén a eso? Este es el tiempo de Dios. El Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda en su iglesia en este tiempo. Tremenda. Está despertando un espíritu de oración que ha dejado de ser una oración quieta, casi domesticada, para convertirse en un río de adoración, de alabanza, de intercesión fuerte por las naciones, por el pecado del ser humano, orando por sanidad. Necesitamos, pastores, volver a orar por sanidad. Claro que sí. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos mueva en el tema de la oración. Dios está levantando un pueblo con el espíritu de clamor y de súplica delante de Dios. También la palabra está siendo entregada hoy desde algunos púlpitos con el sentir de Dios, llamando, y ustedes van a ver eso. Fíjense bien, si usted y yo queremos ser de ese remanente listo para dejar que Dios nos trate, para que Dios nos moldee, para que Dios trabaje en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra conducta, que Dios nos permita ser sal que preserva, ser sal que da sabor donde estamos, ser sal que causa un impacto y un sabor en la humanidad, en la sociedad donde estamos. Tendremos que permitir que la palabra siga obrando en nuestras vidas. Y van a estar viendo algo. Es gente de Dios levantándose con una palabra que nos va a incomodar fuertemente. No se vaya de la iglesia cuando eso pasa. No permita que eso suceda. Hay muchas personas, y lo voy a decir porque a lo mejor hoy no vinieron, ¿verdad?, que andan buscando iglesia porque donde están ya les incomoda lo que oyen desde el púlpito. En lugar de decir, Señor, aquí estoy. Hay muchos discípulos inclusive, que al igual que San Juan 6:66 dice que cuando oyeron cierta demanda de Cristo, dijeron, esta palabra es dura, mejor nos vamos. Y ya dejaron de andar con el Señor. Dejemos de andar buscando comodidades eclesiásticas
y busquemos la transformación personal, la santidad personal, el compromiso con Dios. Algo que ya sabemos, y por supuesto no está de más decirlo hoy, pues ese es el tema, es que la sal preserva. Y bendito sea Dios por Izares, 56 años, ¿verdad? Alumbrando, preservando la vida moral, espiritual, los valores de la familia, alcanzando, transformando y cambiando vidas para la gloria de Dios. Eso hace la sal, preserva. Y también la sal da sabor. Es ahí donde necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve, lo que hemos estado diciendo, porque una iglesia que deja por fuera al Espíritu Santo para dar lugar a las actividades, a los planes, a las estrategias, lo cual tiene su lugar, pero no fuera o al margen de la obra del Espíritu Santo. Si no permitimos la obra del Espíritu en nuestras iglesias, tendremos congregaciones insípidas, lúgubres, donde la gente llega y francamente es difícil. Necesitamos ser sal que da sabor. Necesitamos practicar un evangelio que se vive con gracia y verdad y que le da sentido a la vida. Necesitamos evitar el peligro que las personas que nos rodean digan: qué opaco es el evangelio en esta persona, qué descolorida es la fe de esta familia. Necesitamos modelar un cristianismo que le da sabor y sentido a la vida de los demás. También aquí hay otro aspecto de la sal, que la sal actúa por contacto. ¿Qué quiere decir eso? Aplicándolo, por supuesto, a nuestra vida de fe. Es que necesitamos, qué tremendo esto, que Dios nos ayude, necesitamos descentralizarnos de la iglesia local, en este sentido. Necesitamos, sí, mantener nuestras reuniones, somos casa, somos familia, seguimos educando, capacitando, formando a los hermanos y hermanas, pero necesitamos ser una sal que se sale del salero. La sal no es buena en el salero, en la sopa es que es buena. Entonces necesitamos, porque hay una tendencia, y todos luchamos con eso, es de volvernos templocentristas, de volvernos con el virus de la coinonitis más que de la coinonía. Y necesitamos tomar en cuenta eso, hermanos, porque si no, la iglesia, que es la herramienta para que nos reunamos, alabemos, adoremos a Dios y desde ahí hagamos ministerio, pero si hacemos de la congregación únicamente nuestro objetivo, perdemos entonces la meta de alcanzar a los demás. Y hay que desacomodarnos. Familia, si le hablan de grupos de crecimiento, células, como se llame su estrategia de crecimiento, abra espacio, abra su corazón, abra su casa, abra la posibilidad de personalizar la relación para que podamos ser una sal personificada o personalizada. Necesitamos hacer eso. Yo observo, y usted también, que los cristianos hemos caído en alguna buena medida también en la trampa de tener una fe personal, pero a la vez una fe que no se comunica con los demás. Y aunque la fe es personal, no es privada. Tenemos que hacerla pública, porque también la otra figura de la luz es que también alumbra hacia afuera. No se quede en el cajón de la iglesia. Tiene que ir afuera y colocarla donde sea visible, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra proyección cristiana, con nuestra conducta, nuestra ética, en la parte laboral, en la parte relacional, en todos los sentidos, familiar. Ahí necesitamos alumbrar. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz, mis amados, revela donde hay oscuridad.
Donde quiera que haya un cristiano genuino, no le será fácil, porque mientras usted es luz, las tinieblas pelean contra la luz. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces la luz revela la oscuridad. Y necesitamos que nuestra luz salga, se muestre. La luz también expone lo que está oculto. Escuchen bien, expone lo que está en oculto, lo cual incluye algunas áreas oscuras de nuestro propio corazón. La luz de la palabra y la luz del Espíritu debe de comenzar en nosotros. ¿Qué áreas he escondido en mi vida? ¿Qué cosas no quiero tocar? ¿Qué aspectos de mi conducta, de mi pecado he engavetado en mi vida, en mi corazón, sin dejar que Dios las toque en mi vida? Necesitamos eso, hermanos. Patrones de conducta, de pecado, que la Biblia nos dice que hay que reconocerlo, que hay que apartarnos, que hay que volvernos a Dios. Hace poco compartía un tema con unos muchachos y hablamos de algo que lo quiero tocar rápidamente ahorita, en este aspecto, en este punto. Y es que una de las cosas que son preocupantes también en nuestras iglesias es que estamos viendo mucho arrepentimiento y poca conversión. Se lo repito, estamos viendo mucho arrepentimiento en el nivel emotivo y poca conversión. Déjenme bajarme aquí un ratito. ¿Puedo, verdad, pastor? Sí, ok. ¿Qué significa eso? Que estamos viendo muchas personas respondiendo a la palabra en un nivel emocional, llorando, tocados. A mí me ha pasado, yo soy bastante, me considero, perdón, sensible, sí. Cuando Dios me toca, me duele y quiero responderle. Y dentro de esa experiencia algunas veces lloro, otras veces no, pero es normal. Estoy hablando entonces de lágrimas sinceras. El problema es este: que después de haber tenido ese encuentro, sea en el altar o personal o en cualquier otro lugar donde hubo una dimensión emotiva de llanto y todo, nos levantamos de ahí para seguir haciendo lo mismo. Dios me habló, Dios me tocó, y damos por sentado que eso es suficiente, que eso excluye la obediencia al siguiente día o al salir del templo. Y el apóstol Pablo, entre otras cosas, en su doctrina práctica decía: el que robaba, no robe más. El que está cometiendo algún pecado moral terrible que afecta su relación con Dios, ya no lo siga haciendo. Si las redes se han convertido en una toxicidad en tu vida que te está robando, te robó la oración o el deseo de congregarte, ya no lo hagas más. Dosifícalo, que no te domine, pero tienes que cortar con eso. La Biblia dice: el que encubre sus pecados, no les escuché, no prosperará. Pero mire que venimos y lloramos y suplicamos y nos damos gloria a Dios y esperamos entonces que Dios nos responda, y no nos convertimos porque seguimos haciendo lo mismo. ¿Sabe qué dijo el famoso mensaje, el sermón del apóstol Pedro? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Ahora sí, tiempos de refrigerio, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la libertad en Cristo, de los beneficios de la gracia. Necesitamos ser una iglesia que no solamente se arrepiente, también se convierte. ¿Para qué? Para que seamos sal y luz y podamos reflejar la vida de Cristo y la luz de Cristo. Ahora sí voy a subir otra vez, pastor. ¿Puedo, verdad?
El pastor Mauricio cuando me queda viendo, yo digo, bueno, ¿qué? Pero ya lo entendí. Déjeme terminar con lo siguiente. ¿Cómo podemos ser sal y luz? Entre otras cosas que hemos dicho. Iglesia de Izares, este es el reto, este es el desafío. Está otra iglesia aquí, hija de ustedes, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Tatumba. Bendiciones, hermanos de Tatumba. También para ustedes, les animo en el Señor a retomar esta palabra, esta verdad, que el Señor Jesucristo nos comisionó como sus seguidores para que cumplamos la misión a la cual Él nos ha llamado. ¿Cómo lo podemos hacer? Le comparto rápidamente. Número 1, volvamos a la centralidad del Evangelio. Volvamos al Evangelio que recibimos. El Evangelio bíblico, sencillo y práctico. Arrepentíos y convertíos. Que no nos vengan a decir aquí que el pecado hay que tratarlo con esto, con aquello, con un poco de psicología, que entendemos, ese no es pecado, es una lucha que usted tiene, hermano. Dios lo entiende, siga así, no se preocupe. No podemos hacer eso. Volvamos a la centralidad del Evangelio. No es popular, esto es ofensivo, esto molesta, al religioso le molesta. Han habido casos en congregaciones donde pastores me han dicho que personas muy honorables de la congregación le han dicho: pastor, no hable de eso aquí, de ese pecado. Hable de amor, de comprensión. Volvamos a la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio sigue siendo peligroso y efectivo. Número 2, recuperemos el discipulado relacional. Querida iglesia, en el Nuevo Testamento se celebraban tremendas campañas de discipulado y fluían milagros y salvación por todos lados. Hoy celebramos campañas de milagros sin discipulado. Hay discipulado, necesitamos volver ahí. Recuperemos el discipulado relacional. 3, formemos cristianos con convicciones sólidas en las doctrinas bíblicas. Huya de esas pseudo denominaciones, pare de sufrir. Mire qué curioso que Pablo le decía a Timoteo: sufre penalidades, y estos tipos dicen: pare de sufrir. Tengan cuidado con la teología de la prosperidad. Ay, usted es el favorito de Dios, usted es el bebé del Señor, Dios le quiere dar aquí, le quiere dar allá. Considérelo como el Santa Claus cósmico para usted. Está para servirle. Mentiras del enemigo. Convicciones sólidas en las doctrinas bíblicas. El Evangelio sigue invitándonos hacia la cruz antes de la corona. Tomad mi cruz, tomen su cruz, síganme cada día. Niéguense a ustedes mismos. Ese es el Evangelio. Es el verdadero Evangelio. Si alguna iglesia le enseña lo contrario, con todo respeto, sálgase. Vivamos una fe coherente, y es tiempo que empecemos a trabajar en unir nuestra fe con nuestro testimonio, que las dos cosas vayan juntas. Vale la pena. Mire, la gente sabe cuando uno ama a Dios de corazón y está comprometido con el proceso de andar con Dios, pero que está batallando humanamente. Es decir, no somos perfectos, pero estamos comprometidos con aquel que es perfecto. Y finalmente, seamos iglesia, ya lo dijimos, más allá de nuestras reuniones culticas. Salgamos. Es tiempo de salir.
No nos escondamos en la iglesia para dejar de brillar para Cristo. Ser sal y luz es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y quiero decir algo más para que el pastor no me reclame después por el bosquejo. Era sal, luz y ¿qué más, pastor? Esperanza. Aquí lo tengo. Le dice el pastor Mauricio que es que no dijo nada de la esperanza. Si usted es sal y luz, será una iglesia de esperanza. Esperanza cierta en la venida de Cristo y esperanza en muchos aspectos de la vida de nuestras comunidades. Ser sal y luz indiscutiblemente nos convierte en esperanza de este mundo. ¿Me permite orar por usted esta tarde? ¿Sí? ¿Pueden ponerse de pie un momentito? Quiero invitarle que levante sus manos donde están, si es tan amable. Si usted ha dado lugar en su corazón a esta palabra, seguramente que sí. Permita que oremos hoy la oración de común acuerdo para que Dios nos ayude, para que su gracia esté con nosotros, para que su Espíritu nos encamine a toda verdad, que nos lleve por sendas de justicia, por tierra de rectitud y de integridad. Que volvamos otra vez a glorificar a Dios siendo sal y siendo luz. Padre nuestro que estás en los cielos y en este lugar, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias porque un día nos tocaste y nos llamaste y nos hiciste tu pueblo, tu iglesia. Nos hiciste, Padre, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por tu sangre en la cruz del Calvario. Dios, hoy queremos de todo corazón, pedirte que nos perdones, que nos limpies con tu sangre de todo pecado, de toda maldad, y que derrames sobre nosotros la obra gloriosa de tu Santo Espíritu, la obra poderosa de tu palabra obrando en nuestros corazones en transformación de vida. Señor, que tu mano esté sobre nosotros, que tu mano no nos deje. Si nos hemos apartado, si nos hemos desviado, si nos hemos enfriado, si hemos dejado de ser sal y luz y lo hemos escondido en nuestras vidas, por favor, Señor, vivifícanos según tu palabra, vivifícanos según tu misericordia. Vuélvenos a ti, Señor. Ayúdanos a regresar a las sendas antiguas. Ayúdanos a volver, Señor, al punto desde el cual comenzamos contigo en aquel primer amor. Si algo se ha corrompido en nuestro espíritu, sánanos con tu sangre, sánanos con tu espíritu, levántanos para la gloria de tu nombre, Señor. Y ayúdanos a ser tenidos por dignos de estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. Ayúdanos, Padre. Que mis amados consiervos pastores, con sus esposas e hijos, los queridos líderes con sus familias, cada hermano y cada hermana, Señor, redimidos por tu sangre en esta iglesia amada, Señor, sean llenos de tu espíritu. Que ellos puedan ser, Señor, hombres y mujeres de Dios. Y que esta lámpara que tú encendiste hace 56 años en la Kennedy, Señor, siga brillando más y más y más. Se siga extendiendo más y más. Ellos, los pastores, los líderes, sus familias,
las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, líderes, familias, hogares, matrimonios, ministerios, sigan siendo bendecidos, potenciados por el Espíritu Santo, con las estrategias y los métodos y las obras que tú preparaste de antemano para que esta iglesia anduviera en ellas. Dale nuevas fuerzas, Señor, por favor. Levante su mano, iglesia, reciba fuerza del Espíritu, fuerza del Señor. Bendito sea Dios. Necesito esta palabra del Señor para tu vida, iglesia. Hay una puerta que yo he abierto, te dice el Señor, y nadie la puede cerrar, porque no has negado la fe y no has negado mi palabra. Por lo tanto, dice el Señor, cosas buenas y mejores vendrán para ti y para tus generaciones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos en esta tarde. Todos aquí decimos amén.